Ya de vuelta en CNN Chile, les cuento que se realizó el lanzamiento del libro Ley Nacional del Cáncer, una historia de participación ciudadana, escrito por la ex senadora Carolina Goich en la Casa Central de la Universidad Católica. Ahí fue el lanzamiento. En la instancia participó el presidente Gabriel Boric y destacó el compromiso del gobierno para la implementación de la normativa promulgada en el año 2020. Vamos a conversar sobre este tema con la ex senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich. ¿Cómo está, Carolina? Bienvenida a CNN Chile. Muy buenos días, José Miguel. Un gusto. Muchas gracias por su tiempo. Decíamos en la presentación el nombre de este libro, una historia que usted, Carolina, empujó por mucho tiempo y que estuvo marcada también por un cáncer que usted padeció. Efectivamente, aquí relatamos el cómo se construyó la ley del cáncer, que es un ejemplo de cómo se puede hacer una política pública con la participación de los involucrados, en este caso las organizaciones de pacientes desde la base. Te voy a mostrar aquí la tapa del libro, no sé si se ve. Ahí se ve. Sí. Es un libro que, como te fijas, están los rostros aquí de cada una de las personas que participan en los relatos, que como bien señala, lo prologa el presidente de la República, pero están los exministros de salud, el exministro Pari, el exministro Santelice, cada uno de los testimonios de las agrupaciones de pacientes, porque de alguna manera la señal que queremos dar en forma muy contundente es que en cáncer colores políticos no nos sirven. Aquí necesitamos trabajar todos juntos por una enfermedad que es la primera causa de muerte en nuestro país, donde tenemos cifras que son alarmantes. 3 chilenos mueren por hora en nuestro país de cáncer y sabemos que al menos uno de ellos o de ellas se podría salvar si tuviera acceso al diagnóstico oportuno y al tratamiento. Entonces, decimos, sumemos fuerza, ¿no es cierto? Hagamos políticas públicas de buena calidad con la incorporación de la gente, ¿no es cierto?, de los distintos actores, pero sobre todo demos una prioridad a esta enfermedad, Carolina, que sabemos cómo golpea a las familias. Usted tocaba recién un punto clave. Qué importante en el cáncer es la detección temprana, qué importante es acortar los plazos de las listas de espera en una enfermedad como esta. Todos los días son sumamente importantes. Efectivamente, y uno, además con la pandemia, ¿cierto?, tenemos mayor gravedad. Hay un estudio realizado por el equipo de la Universidad de Harvard junto con el equipo de la Universidad Católica que indica que debido a la pandemia los retrasos en los tratamientos van a significar 7.000 muertes más en los próximos 2 años. Entonces uno dice, frente a eso, ¿cómo nos ponemos al día en algo donde ya estábamos al debe? Y ahí es prioritario lo que tú señalas. Un cáncer que se diagnostica a tiempo es un cáncer que no necesariamente es sinónimo de muerte. Y en nuestro país, si uno pudiera hacer el símil con la pandemia, demorarnos 3 meses en una cirugía o empezar un tratamiento de quimioterapia es el equivalente a no haber tenido el respirador para un paciente grave por COVID. Fuimos capaces como país de garantizar cada uno de los ventiladores que se necesitaron. Entonces, en cáncer tenemos que hacer lo mismo. ¿Cree que se podría mantener esa lógica del sistema integrado, por ejemplo? Es parte de lo que conversábamos ese día con el presidente de la República, a quien yo le agradezco su compromiso, y también con la ministra de Salud. Quizás lo que se necesita es una alerta sanitaria, así como la tenemos para la pandemia, también para cáncer. Sabemos que la realidad de listas de espera que han aumentado en el último año en un 600%. Muchas de ellas son incluso garantías incumplidas del GES. Estamos hablando de cánceres donde hay tiempos máximos de espera, en cáncer de mama, en cáncer cervicuterino, por ejemplo. Entonces, ahí se necesita utilizar toda la capacidad pública y privada para llegar a tiempo y salvar vidas. Además de avanzar en la implementación de lo que está al debe en la ley del cáncer, yo creo que en eso es bien importante recuperar el tiempo que hemos perdido en la pandemia. Nosotros todavía no contamos con el registro de la Ley Nacional del Cáncer. Esto que todos vemos de COVID, en que podemos seguir los casos, ¿no es cierto?, y la trazabilidad, no lo tenemos en cáncer y por lo tanto necesitamos la información para saber qué está pasando en las distintas regiones, dónde lo estamos haciendo mejor, cómo se asignan los recursos. Y otra de las cosas que yo espero que ahora clarifiquemos con la discusión del presupuesto es la implementación del Fondo Nacional del Cáncer, que también está contemplado en la ley. Sí, eso justamente le iba a comentar, Carolina, porque la Ley Nacional del Cáncer fue aprobada en el año 2020, sin embargo falta implementarla. Preguntarle eso por una parte, dónde tiene que estar el foco, pero por otro lado también saber qué le respondía el presidente Gabriel Boric tras el encuentro que sostuvieron en el lanzamiento del libro. Bueno, sin duda su presencia ahí es una señal de respaldo, pero lo que necesitamos ahora es que eso se traduzca
en la discusión del presupuesto, ¿no es cierto?, en mayores recursos, en agilizar procedimientos administrativos. En el caso de este Fondo Nacional del Cáncer que se crea con la ley, lo que necesitamos es que salga adelante el reglamento. No puede ser respuesta que esté en tramitación el reglamento, porque eso nos permitiría financiar probablemente estudios que nos permitan entender mejor la realidad del cáncer, programas preventivos que son tan necesarios. Nosotros sabemos lo que significa el tabaco, por ejemplo, respecto de cáncer, del riesgo, ¿no es cierto?, de contraer un cáncer de pulmón y otros cánceres, o lo que nos sucede con la alimentación, con el sedentarismo, cómo apuntamos ahí acciones preventivas más fuertes, o por qué, a pesar de que existen más mamógrafos, a las mujeres nos cuesta darnos el espacio y el tiempo para ir a hacernos la mamografía. Yo aprovecho aquí siempre de pasar un mensaje. Hay un permiso que creamos en el Parlamento que permite que todas las trabajadoras tengan medio día de permiso al año garantizado, que no le pueden negar justamente para ir a hacerse los exámenes preventivos. Entonces, en este mes de octubre, que es el mes de la detección precoz de cáncer de mama, démonos ese tiempo. Puede ser la diferencia, ¿no es cierto?, entre detectar un cáncer en sus etapas tempranas y por lo tanto un tratamiento exitoso a cuando llegamos ya muy tarde. Sí, qué importante es. Vamos a estar bien pendientes al proceso de implementación de esta Ley Nacional del Cáncer y por supuesto hacemos la invitación a leer el libro que les estábamos mostrando al inicio. Por ahí lo tiene Carolina si lo quiere mostrar nuevamente. Mientras usted... Sí. Pero déjame decir, José Miguel, que es un libro además que queremos que ojalá todo el mundo pueda leer, así que estos ejemplares ¿dónde lo encontramos? Los regalamos, pero lo pueden bajar directamente de mi página web, www.carolinagoich.cl, ahí está para descarga en PDF. Es un libro, de alguna manera, también un ABC de lo que pasa en cáncer hoy día en Chile. Están los datos, están los testimonios, está la historia de la tramitación de la ley, de cómo además se puede innovar en la participación. Y de alguna manera también está el texto, donde está diseñada la red de centros oncológicos que queremos en nuestro país, así que ojalá todos puedan utilizarlo como un material de consulta y de apoyo. Perfecto, Carolina. Quisiera preguntarle ahora sobre el proceso constituyente que se está viviendo en nuestro país, en su también trayectoria política. Usted fue candidata presidencial, también ex senadora de la Democracia Cristiana. Y precisamente sobre su partido quisiera preguntarle cómo ha visto este comportamiento, podríamos llamarlo así, de estas dos almas de las que habla el senador Francisco Huenchumilla, que viven al interior de la Democracia Cristiana. No han tenido, al menos en estas últimas discusiones, las mismas posturas. Sí, mira, yo creo que la gente dijo con mucha contundencia en el plebiscito que quiere que nos pongamos de acuerdo. No solo la democracia cristiana, en general los políticos. Y uno ve la discusión de esta semana y parece que no se ha entendido la lección, la señal que con tanta fuerza entregó la ciudadanía. Nosotros hablábamos de la ley del cáncer y mostrábamos cómo se puede hacer buena política pública poniéndonos todos de acuerdo, con la transversalidad. Eso sí, es lo que conversábamos recién en otra no solo entrevista. En cáncer. Sí, claro, no solo en Carolina, cáncer, es seguridad pública, te fijas, me gustaría tener su diagnóstico como ex candidata presidencial del Partido Demócrata Cristiano, también como ex senadora. ¿Hasta cuándo cree usted vamos a seguir viendo estas dos democracias cristianas, donde muchas veces un grupo opina de una determinada manera, otro de otra? Pasó, por ejemplo, de cara al plebiscito del pasado 4 de septiembre. ¿Hasta cuándo más resiste el partido? Estas dos almas, como señala el senador Francisco Huenchumilla, conviven al interior de la colectividad. Sí, yo creo que no hay duda que al interior de la democracia cristiana hay una fractura muy profunda hace tiempo y una institucionalidad que además se ha debilitado profundamente. Y lo que yo espero es que tengamos pronto una Junta Nacional donde nos miremos las caras, lo hagamos con franqueza, pero sobre todo lo hagamos de cara a los desafíos que tiene el país. Creo que la gente espera un partido que sea capaz de articular, que sea capaz de generar acuerdos, que salga de las divisiones internas pequeñas que tienen que ver muchas veces más con temas personales que con los desafíos del país. ¿Dónde comienza, cree usted, a generarse esta fractura? Porque ya la venimos viendo hace bastante tiempo. Fue en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Dónde cree está ese punto de inflexión? Sí, yo más que buscar el origen, creo que lo que tenemos que pensar es en el futuro. Yo lo vengo diciendo desde que fui candidata presidencial, hace varios años ya. El desafío aquí no es entre la derecha o la izquierda, que es un poco donde nos tratan de llevar siempre, ¿no? Entonces, si tú cruzas la línea para allá o estuviste con el rechazo, entonces eres de derecha. Y si no, eres de izquierda y unos son los buenos y otros son los malos. No, el desafío hoy día es si nos quedamos mirando al pasado o somos capaces de proyectar hacia los temas de futuro. Y ahí es mucho más fácil encontrar unidad. ¿Y le ve futuro al partido, Carolina? Todas las capacidades que tenemos, ¿perdón? ¿Le ve futuro al partido?
O sea, yo lo que creo es que aquí se necesita en nuestro país un partido que sea capaz de articular, políticos que sean capaces de poner los intereses de las personas de verdad y generar acuerdos. ¿Usted va a mí me seguir en la encantaría ADC? que la democracia cristiana hiciera eso. ¿Usted va a seguir en la ADC? O sea, yo sigo militando en la democracia cristiana y lo que quiero de verdad es que seamos capaces de mirarnos puertas adentro y decir como un partido que le ha entregado tanto a la historia de nuestro país es capaz también de hacerse cargo de ello y no terminar en algo que de verdad a uno le da pena cuando las discusiones son más bien por temas personales y no hacernos cargo de lo que la ciudadanía es llamativo el caso de la democracia cristiana, Carolina. Lo hemos conversado también con otros militantes, de ser el partido más grande, por ejemplo, en la década de los 90, a lo que está sucediendo el día de hoy con fracciones en diferentes temas y diferentes posiciones, como lo conversábamos recién. Lo último que quisiera preguntarle sobre su futuro político, ¿en qué se ve, por ejemplo, en los próximos años, tal vez disputar una nueva elección en un nuevo periodo? Mira, yo estoy muy contenta de directora ejecutiva de la Fundación del Foro del Cáncer, que es la fundación que partió con la ley del cáncer. Es un agrado hoy día desde ahí poder acompañar la implementación de la ley. Estoy además de académica, de la Escuela de Medicina en la Universidad Católica, aportando desde ahí y yo creo que uno hace política desde distintos espacios, eso es muy importante, no solamente en el Parlamento. Así que contenta y bueno, ya veremos a futuro, ya uno veremos. Nunca sabe cuáles son los desafíos que se pueden presentar. ¿Y posibilidad de una futura alianza DC, PPD, Partido Radical para concentrar al centro? Mira, yo lo que espero es que de verdad las fuerzas de centro hagan su trabajo y que eso se vaya expresando en un acuerdo en materia de pensiones que tengamos pronto en el Parlamento, en viabilizar la ya postergada reforma de salud, por ejemplo, en un gran acuerdo nacional en materia de seguridad. O sea, yo creo que eso es lo que la gente está esperando, eso es lo que dijo con tanta fuerza en el plebiscito y que el mundo político entienda las lecciones, aprenda las lecciones y no siga de alguna manera enfrascado mirándose al ombligo, sino que seamos capaces de proyectar un país que tiene tanto potencial y tanta capacidad como el nuestro. Carolina Goich, ex senadora de la Democracia Cristiana, ex candidata presidencial y ahora autora también del libro que estábamos conversando sobre la Ley Nacional del Cáncer. Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Muy buen día. Chao.